Ha escuchado la frase seguramente más de alguna oportunidad, ¿no? Dios es guionista. No sé si Dios es guionista, no me atrevería a hablar por Dios. Pero Javier Armendáriz sí es guionista. El fiscal que ayer, a 4 días de la segunda vuelta, decide cerrar la investigación y anunciar que en algunos días más va a presentar la acusación formal en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Le han enrostrado una y otra vez candidatos de oposición, no solamente José Antonio Kast, a Janet Jara, el doble discurso moral de este gobierno, el gobierno feminista, que venía a hacer las cosas de manera distinta y que avaló y que le permitió incluso a un subsecretario del Interior renunciar a hacer una conferencia de prensa desde La Moneda cuando estaba acusado nada más ni nada menos que de violación. Un tema que, por supuesto, pegó la línea de flotación del Ejecutivo, que a lo mejor no salpicó necesariamente a la candidata Janet Jara en términos de hacerla perder voto, pero que inevitablemente la complicaba, por más que ella diga que no, y que cuando a ella le tocó enfrentar una situación más o menos equivalente con una acusación que afectó a uno de sus subsecretarios en el Ministerio del Interior, ella lo removió muy rápidamente en casos que la verdad no tienen ningún parangón entre uno y otro, ni en términos de impacto, ni en términos de denuncia, ni en términos de responsabilidad penal ni civil. Pero bueno, de todas formas, se convierte como en el último ladrillo en este muro que se fue construyendo a lo largo de esta extenuante campaña presidencial. En términos de lo que importa en el caso de Manuel Monsalve, lo que sabemos es que Armendáriz, que es el fiscal regional Centro Norte, comunicó ayer en la tarde el cierre de la investigación en contra del ex subsecretario por los presuntos delitos de violación y abuso sexual. Informó de la determinación ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, notificó a los distintos intervinientes, lo que significa después de una investigación que se extendió por 1 año y 2 meses, pareció más larga, pero en estricto rigor no fue tanto, 1 año y 2 meses, el Ministerio Público va a tener ahora un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de el que fuera jefe civil de las policías y así avanzar a la preparación del juicio oral. Tiene 10 días, la cerró ayer, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, tiene hasta el domingo de la próxima semana. Pero es muy probable que esto ocurra el martes o miércoles, porque conociendo cómo actúa un fiscal como Javier Armendáriz, que es bien riguroso, tremendamente ordenado, probablemente bastante esquemático en su manera de operar, seguramente esta acusación la va a presentar porque ya la tiene bastante avanzada y no va a esperar necesariamente hasta el último momento, porque además ahí tiene muchas más dificultades y que necesita eventualmente hacer alguna modificación. Los persecutores están listos para llevar a esta figura, en algún momento militante del Partido Socialista, a juicio. Su defensa podría pedir nuevas diligencias y esto podría apostar a la reapertura de la causa antes de entrar en esta fase a la que la quiere llevar el fiscal Armendáriz. María Elena Santibáñez, que representa a la denunciante, valoró la decisión de los fiscales, dijo que se les había informado y que estaban contentos de que esto avance, de que no se retrase el proceso, porque ya todas las diligencias investigativas se encuentran agotadas. Por lo tanto, ya entramos en la fase final, arriesga una pena efectiva de hasta 16 años de cárcel. Aquí lo que va a pasar es que cuando la Fiscalía ingrese formalmente la acusación, lo que se hace es que se sinceran las cartas propiamente tal. En estricto rigor, Manuel Monsalve puede conocer algunos avances en términos de las diligencias, pero no sabe exactamente cuáles son las cartas que va a presentar el fiscal en su contra. Recién lo va a conocer en el momento en que eso ocurra, porque el fiscal va a estar obligado a tener que detallar los hechos por los cuales pretende juzgar a Monsalve y también va a tener que pedir esta pena. Dada la gravedad de los delitos que se están investigando, todo indica que la pena que solicite va a ser la de presidio efectivo. Monsalve, si bien logró pasar por la cárcel, está recluido, recordemos, en algún momento en el anexo penitenciario Capitán Llaver. No solamente estuvo en esa cárcel, recordemos que estuvo anteriormente en otra, en Rancagua, lo tuvieron que cambiar ante amenaza. Hace varios meses, sin embargo, que su medida cautelar se reemplazó por la de arresto domiciliario, permanece recluido en su departamento en Viña del Mar y con la acusación ingresada, el tribunal va a estar en condiciones de dar paso a las audiencias de preparación del juicio oral. Aquí se van a discutir las pruebas, los testigos que finalmente van a llegar hasta el juicio y una vez que eso esté concluido, el tema va a pasar a un tribunal oral en lo penal. Así es que atento a lo que vaya a ocurrir. Habló el propio Monsalve con una declaración pública donde, entre otras cosas, lo que planteó Monsalve, dijo que consideró de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación. Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular.
Dijo que la nueva etapa en su contra es fundamental porque pese a las irregularidades en la forma, considero que el avance hacia el juicio oral es fundamental. Siempre he sostenido que este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia. Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas y no meramente en mi convicción personal. Estos antecedentes, que hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público y también imparcial. Y dijo que una vez que se notifique formalmente y comiencen a correr los plazos legales, van a evaluar en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada. No descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para pedir la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia. Eso fue lo que decía el comunicado de Manuel Monsalve. Nada, digamos, que sorprenda, visto cómo opera generalmente en casos como este. Generalmente el que va a ser acusado pide agotar hasta la última diligencia y generalmente suele cuestionar al fiscal. Es parte, digamos, como del entramado, de la estrategia, de la coreografía que hemos visto en casos más o menos equivalentes. El gobierno va a llegar a la parte final, de hecho ya está en su parte final, sin conocer la sentencia en contra de Manuel Monsalve. Pero sin duda que va a tener una repercusión política, porque esto no es solo una repercusión judicial, no es solo respecto de la figura de la víctima, por cierto, y de el acusado, sino que también tiene una repercusión política para un gobierno que cometió demasiados errores en un caso que yo sé es imposible, porque jamás uno se hubiese imaginado un episodio de esta envergadura, de este calibre, de esta naturaleza, afectando a un gobierno. Pero eso no significa que se pueda excusar comportamientos, la verdad, que fueron bien cuestionables, que van desde el haber mantenido 48 horas al subsecretario en el cargo, haberle permitido que fuera a negociar incluso al Congreso la ley de presupuesto para el Ministerio del Interior y que hiciera una conferencia de prensa cuando se le pidió la renuncia en La Moneda para defender su inocencia, lo que evidentemente le daba un cierto respaldo implícito, no verbal, de las autoridades porque se le permitió defenderse en los patios de la Casa de Gobierno, sino porque además, y probablemente por sobre todo, quizás el gran error del presidente Gabriel Boric fue la manera en que comunicacionalmente lo abordó, con esa conferencia de prensa de una letanía, peleándose con su encargada de comunicaciones, respondiendo sistemáticamente preguntas, tratando de mostrar transparencia y finalmente emporcando todavía más el caso, en lo que puso al gobierno en una situación simplemente inexplicable. Porque una cosa es, por cierto, asumir que el gobierno no es responsable del comportamiento propio del subsecretario. Nadie está diciendo que el gobierno es responsable ni que hayan estado en antecedentes realmente de lo que venía haciendo el subsecretario, pero una cosa muy distinta es la manera en que lo abordaron una vez que se les informó de la acusación en su contra o de la investigación en su contra y después cómo el propio presidente salió a abordarlo.